Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de los Top 10 de Tras Bastidores. Mi nombre es Carlos Toro y obviamente vamos a hacer un Top 10. Ustedes llevan tiempo pidiéndome Top 10 y obviamente siempre, por favor, en estos comentarios que ustedes hacen cuando yo hago Top 10, además de que siempre dejo claro que es mi opinión y obviamente el video está hecho para compartir opiniones y ustedes den las suyas también. Es para que también me den opiniones de qué otros videos de Top 10 puedo hacer. Tanto lucha libre de WWE como lucha libre en Puerto Rico. Específicamente Puerto Rico es el tema más recurrente de los que ustedes me piden Top 10. Ya yo he hecho de las mejores parejas, los mejores luchadores, mejores rudos, creo que también lo hice. No me recuerdo si hice uno de los mejores babyface. Sé que creo que he hablado de los que les ha ido súper bien en el extranjero, pero me falta el video de los mejores 10 extranjeros, que ese sí lo tengo por allí ya grabado y es cuestión de que se edite y se haga. Obviamente vamos a hablar un poquito de lo que fueron los mejores 10 luchadores que no han sido campeones universales. Sé que puede ser una lista larga de mucho talento que sí lo tuvo, mucho talento que no lo tuvo, y lo comento más por la cierta manera de que en el pasado tal vez esto es un fenómeno que se ve tal vez más en estos años, y hay unos que son bien marcados porque en antaño, en la época de antaño, casi siempre el campeonato universal se bandeaba entre Carlos Colón, el Invader, y algún otro extranjero o rudo establecido que viniera, específicamente los que traía Chiqui Star, los que podía traer el Profe. En fin, diferentes rudos venían del extranjero a ganar ese campeonato universal. Así que básicamente quienes tenían roles prominentes dentro de WLC o de Capitol fueron campeones universales. Y es por eso que esta lista fue un poco compleja, porque traté de tocar los que siempre son mencionados y los que pues yo creo que ya no hay mucha esperanza de que vayan a ser campeones universales, aunque sigan activos en el mundo de la lucha libre. En la posición número 10, y yo sé que mucha gente puede decir, si arrancó así esto va de mal en peor. No, porque esta posición número 10, al ser una lista tan compleja de hacer, lo quiero mencionar, y es talentos como Fashion y Mendoza. Para mucha gente en algún momento se les pudo haber dado el trato, específicamente Mike Mendoza, para poder llegar a ser campeón universal dentro de WLC. Se pudo haber hecho. Eso yo creo que no es secreto para nadie de que se pudo haber hecho. Pero los menciono ambos en el mismo grupo por el factor de que en algún momento, ahora se está trabajando con nueva generación y todo eso, pero en algún momento ese no fue el caso. Y probablemente una de esas víctimas de que eso no sucediera, de que tal vez no se le diera el batón a estos dos talentos o a uno de estos dos talentos, pues tiene que ver con eso. Así que por eso los pongo en esta posición número 10 o mención honorífica, como ustedes lo quieran poner. El próximo del que voy a estar hablando es de Ron Starr, y voy a hablar de Ron Starr porque Ron Starr tiene una corrida un tanto rara y similar a Shane, y Shane a mucha mayor magnitud. Pero Shane entró como rudo a Puerto Rico, al igual Ron Starr. Y eventualmente Ron Starr se convierte en uno de los técnicos más populares de Puerto Rico en su momento. Tuvo una muy buena corrida en Puerto Rico. Y no sé por qué tal vez no se le dio ese campeonato universal en su momento. Yo creo que se pudo haber hecho algo y no se llegó a nada. Hubiera sido interesante ver un feudo entre Chiqui y Ron Starr tal vez por ese campeonato universal, pero obviamente en ese estelarismo pues no había espacio para otros que no fuera tal vez Invader o Carlos Colón en esa época. Tal vez comprensible por quienes administraban la empresa, o para otros quedar en el recuerdo el famoso que hubiera pasado si hubiera sido diferente. En la otra posición, al otro que quiero mencionar, y también es otro que tiene algo que ver con Chiqui Star, y es Jason el Terrible. Jason el Terrible es probablemente uno de los personajes más tenidos en la historia de la lucha libre en Puerto Rico. Y lo digo en el aspecto de que sí, Sadistic Steve tiene que ser, valga la redundancia, uno de los tipos más sádicos que hemos visto. Pero Jason el Terrible también es alguien muy recordado. Y como te digo, nunca se le dio tal vez ese crédito o ese campeonato universal que pudo haber tenido, y lo pudo haber hecho de muy buena manera. Yo siento que también hay un factor bien grande para que esta gente no se coronara,
y es el factor de decir, son extranjeros, no sabemos cuánto tiempo los podemos mantener en Puerto Rico, así que tal vez no le voy a dar el campeonato universal porque puede que en algún momento tenga que congelar el campeonato universal. Y si usted es seguidor de WWC del título universal, sabe que han habido miles de veces en que ha quedado vacante y congelado. Vamos para el número 8 de esta lista, y el número 8 de esta lista es alguien que, a diferencia de todos los demás, no es que tuvo una carrera ultra longeva en Puerto Rico. Probablemente uno de los factores para que no fuera campeón universal es un tema delicado, pero voy a mencionarlo, y yo no lo menciono mucho aquí, Bruce Brody. ¿Y por qué menciono a Bruce Brody en esta lista? Porque Bruce Brody, a mi entender, tenía todo para poder haber sido un campeón universal exitoso. Venía a hacer una corrida en Puerto Rico, buen luchador, generaba calentura o hit del público, podía ser un buen técnico, un buen rudo, pudo haber hecho mucho, y yo creo que por eso lo tengo en esta posición número 8. Todos sabemos que nunca sabremos la respuesta a esa situación, pues, por lo acontecido, pero yo siento que Bruce Brody pudo haber llegado a ser campeón universal. Yo creo que gente contemporánea, Greg the Hammer Valentine, otro tipo de gente, sí, cogí otro hoyo. Los que siguen el canal saben que últimamente, desde que me mudé a Puerto Rico, lo más que hago es coger la carretera. Si están viendo este video ahora, les quiero explicar la razón por la que sigo grabando en mi carro. Es porque estoy terminando de montar el área en donde voy a grabar, ahora que me mudé otra vez para Puerto Rico. No he podido terminar el área donde voy a grabar, pero obviamente se convertirá en el set fijo y es donde voy a grabar, a menos que haya algún tipo de excepción en donde grabar en el vehículo. Pero fuera de eso, volvemos a eso. Honestamente yo espero ya la semana que viene poder grabar específicamente ahí. Y obviamente pues ya, como están viendo en este video, las ediciones ya han vuelto, ya hay fotitos de nuevo y toda la cosa, porque ya resolví varios conflictos que tenía. Vamos para la posición número 7, y en la posición número 7 es altamente irónico que tenga un Colón en esta lista, y es que tengo el Orlandito Colón, y tengo el Orlandito Colón porque, a mi entender, Orlando probablemente tenía tal vez más créditos para ser campeón universal que un Eddie Colón en su momento. Tal vez era un Colón que fue más orgánico y no empujado a la fuerza. El que conoce de la historia sabe que Orlandito Colón llegó a ser booker de la empresa, e incluso nunca se quiso buquear por encima de nadie. Tal vez eso pudo haber sido un factor para que no se convirtiera en campeón universal. Fireblaze, La Pesadilla, feudos estelares, pero nunca llegó a ganar ese campeonato universal. Incluso él fue finalista en uno de los torneos contra Noriega y no ganó el campeonato. Así que es curioso lo que pudieron haber hecho con él como rudo y con el campeonato universal, pero ya eso obviamente pues queda la especulación. Ha vuelto a tener oportunidades ahora como Épico o Orlando Épico Colón, pero sabemos que mientras esté filmando con WWE es altamente probable que nunca gane ese campeonato, y no sabemos si es algo que sea de su interés. Así que nos quedaremos con esa duda. El que tenía duda, a mi entender, Orlandito probablemente en el micrófono era quien más dominio tenía de los Colón en general. En la próxima posición, y creo que es la posición número 6, voy a hablar del Sensacional Carlito, y voy a hablar de él como el Sensacional Carlito porque, aunque actualmente se conoce como Style Roger, en esa época era el Sensacional Carlito. Y hubo en algún momento en que empezaron a llegar estas estrellas de la IWA del año 2008, 2007, de 2005 a 2008, esas estrellas empezaron a migrar a WWC, y Carlitos fue una de ellas. Y Carlitos, sí, obviamente podía tener el estigma de que su personaje en algún momento fue una burla a lo que era Carly Caribbean Cool, pero se fue haciendo su nombre: campeonato de Puerto Rico, campeonato del Caribe, era casi el técnico principal. Incluso, para refrescarle más la memoria, Carlitos es quien busca al Invader en el 2011 para hacerlo de aniversario de Invader contra Gilbert. Así que Carlitos estaba en una muy buena posición y nunca se logró. Carlitos tuvo oportunidad por el campeonato universal enfrentándose a Carly Caribbean Cool más adelante, en un segundo regreso que él hizo. Tuvo feudo con 450, pero no sucedió. E incluso creo que
era el perfecto fit para un luchador técnico que era muy buen luchador, que genera reacción y que hemos visto ahora en su cambio de bando y ahora que está como de twinner, que tiene buen micrófono. Así que fue alguien que sí se le pudo haber dado ese campeonato universal. Yo no quisiera decir que nunca va a volver a pasar, pero probablemente de la lista es quien más cerca puede estar a ganarlo en algún momento. Pero pues yo no sé si eso se vaya a dar. Así que obviamente pues ese es mi opinión y por eso lo tengo en esta lista. Y vamos al top 5. Y en el top 5 vamos a mencionar luchadores que estos sí tienen bien pocas posibilidades, casi nulas, de convertirse en campeones universales. Y en esta posición número 5 tengo que mencionar a Ricky Santana. ¿Por qué a Ricky Santana? Porque Ricky Santana, aunque probablemente no es santo de mi devoción, no es de mis luchadores favoritos, probablemente de los luchadores que no me encanta tanto, fue un pilar en una época en donde WWC pasó un mal momento. Ricky Santana fue parte de los nenes de las nenas con Rey González, estuvo en la empresa en los momentos más difíciles, digo yo, cuando IWA cogió su auge y las figuras principales eran Bronco, Rico Suave y Ricky Santana. Así que realmente pasó las difíciles con ellos. Y obviamente siempre me estuvo un poco raro que ese campeonato universal no llegara a donde Ricky Santana. Tal vez ellos no confiaban en que él pudiera tener ese star power para ser campeón universal. Incluso hay alguien que, para dato curioso, Chiqui Star hubiera sido probablemente el tipo que hubiera sido el top one de esta lista si no hubiera sido porque tienen una coronación en el 2002, mucho más lejos de lo que fue su prime como luchador. So que el campeonato universal, como les mencioné, en alguna época estaba bien designado para ciertos extranjeros. Y obviamente a mí me mencionó gente que mencionara a Joe Don Smith y toda esa gente, pero no los puedo mencionar cuando la mayoría de sus carreras vienen y su mayor éxito como carrera vienen bien atados de un rol como manejadores. Obviamente lo que fuera Profe o Chiqui Star pudieran salir de ese estigma, pues porque fueron luchadores reconocidos por su talento en el ring también, y obviamente pues son excepciones. Pero ya hablé de Ricky Santana, ahora voy en la posición número 4 a Miguelito Pérez. ¿Por qué Miguelito Pérez? Porque Miguel Pérez, dentro de todo, dentro de que estuvo en los Boricuas, en WWE y eventualmente fue en IWA, sí tuvo su corrida en WWC, sí, el hijo de una de las leyendas más grandes de la lucha libre en Puerto Rico, José Miguel Pérez padre, y de casualidad nunca lo vimos acercándose a eso. Incluso si no es hasta años más recientes que tuvo guerras con 450 y por ese campeonato de Puerto Rico, en ese regreso que él hizo a WWC, que lo vemos más cerca de eso. Pero mientras en su prime nunca se le hizo una construcción tan cerca de llegar a hacer eso, el Caribbean Express con Huracán y todas las cosas, pero nunca lo vimos cerca de ese campeonato universal, pudiendo haber tenido el potencial de ser un buen técnico. Y yo creo que por eso también lo tengo en esta posición. En la posición número 3 tengo a Rico Suave. Y Rico Suave, yo no sé si tenía el potencial para ser campeón universal, vamos a ser honestos, pero tenía buen micrófono, generaba odio cuando tenía que generarlo, generaba apoyo cuando había que generarlo. Llevaba muchos años en la compañía, fiel a la compañía, no quiso trabajar en IWA ni en otras empresas en Puerto Rico. Estuvo en las difíciles, ayudó a desarrollar talentos como Brian y como Eddie Colón. Y yo creo que hay veces que tú tienes ese tipo que siempre está ahí ayudándote y a veces se le da ese reinado de agradecimiento. Eso nunca aconteció con Rico Suave. Y yo no sé si él aspiraba a hacerlo o no, pero siento que hubo en algún momento en que sí se pudo haber hecho algo con él. Específicamente lo logro pensar cuando sucede el feudo del Bronco y Rico Suave para los años 2002-2003. Donde la empresa básicamente, como ya mencioné, contaba solo con figuras estelares como Ricky Santana, el Bronco y Rico Suave, y pudo haber sido un buen experimento intentar en esa época convertirlo a él en campeón universal, incluso para ayudar al desarrollo de Eddie y de Brian. Hubiera sido también una muy buena opción. Así que por eso lo tengo en la posición número 3. Vamos a los últimos dos. Y en la posición número 2 tengo que hablar de Huracán Castillo Jr. Todos saben que Huracán Castillo padre es uno de los luchadores más importantes de la lucha libre en Puerto Rico. Probablemente uno de que con el tiempo se ha dejado de mencionar, pero no tapa el legado que ha hecho y que hizo en su momento.
Y Huracán Castillo ha sido un tipo que se ha mantenido vigente, un tipo que sigue activo, que está en IWA, que se ve en buena condición, que con sus 54 años que cuenta actualmente se tira por la tercera cuerda y en el micrófono fue bueno, un buen técnico, podía ser un tremendo rudo. A mí me gusta más de rudo, y creo que en WWC sí se le pudo haber hecho algo con Huracán y nunca se hizo, y yo creo que había mucho potencial para haber sacado algo interesante con él, cosa que nunca aconteció a gran magnitud. Así que yo siento que es uno de esos talentos que empujarlo un poquito más arriba hubiéramos visto algo espectacular por su parte. Y en la posición número 1, yo creo que no le debe extrañar a nadie que lo tenga aquí, probablemente a unos que llevan siguiendo este tipo de contenido hace tiempo digan, anda, al fin. Pero es Pedro Morales a quien pongo en la posición número 1, y es imperdonable decir que hubiera otro que no estuviera en esta posición número 1. Y es porque Pedro Morales, además de ser probablemente el mejor luchador que ha salido de la isla de Puerto Rico en términos de... no lo digo tal vez en términos de lo que ha logrado en lo que daba en el cuadrilátero, sino en términos de logro. Y yo creo que, me atrevo a ponerlo por encima de Carlos Colón cómodamente. Pero en Puerto Rico su legado no es tan grande, y me refiero a que dentro de la isla siento que se le pudieron haber dado más chances, y obviamente pues el que él estuviera fuera y todo, pero es casi imperdonable que nunca se le haya intentado dar una corrida por ese campeonato universal cuando sabemos que llegó a participar en WWC. Así que yo creo que con su legado y todo, ya sea por las razones que sea, Pedro Morales merecía tener una corrida por ese campeonato universal, al menos contender por él o tenerlo, y yo creo que hubiera sido de gran calidad lo que hubieran podido hacer, y que en la lista de campeones universales ese nombre apareciera, yo creo que realzaba el título, y no se hizo, ya porque se haya retirado, pudo haber sido muy tarde, pero al final del día lo pudo haber hecho y no se hizo, así que por eso lo tengo en esa posición. En fin, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué luchadores tú crees que pudieron haber tenido ese campeonato universal? ¿Quién de los que mencioné estás de acuerdo? ¿Quién no? En fin, déjamelo saber en los comentarios. Suscríbete al canal, campanita para notificaciones. Nos vemos en una próxima edición de Tras Bastidores. Esto yo lo estoy grabando domingo, va a salir mañana lunes, obviamente hoy lunes. Así que esperen el martes temprano lo que es el post-show de Monday Night Raw, y obviamente el miércoles temprano el post-show de lo que va a ser SmackDown Live, o lo pueden esperar el mismo día. Todo depende de si lo edito o no lo edito. Más que nada también voy a hablar un poquito sobre lo que está aconteciendo con IWA y con las empresas en Puerto Rico, y cualquier otro tema de discusión. Así que suscríbete al canal, campanita para notificaciones. Gracias por el apoyo que siempre le dan a mi canal y a mi contenido. Sé que no le he estado últimamente estando tan activo como otras veces, y no lo estoy editando tanto los videos y eso, pero ya estamos volviendo a la normalidad, ya estamos volviendo a donde tenemos que grabar y en todo su sitio. Le agradezco muchísimo que estén conmigo y sigan apoyando el contenido en este periodo de transición. Así que gracias de todo corazón. Nos vemos. Hasta la próxima.